Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. Observa a esta rata. Ha detectado a un gato, el depredador más peligroso de su mundo. Cada neurona de su cerebro debería estar gritando una palabra: corre. Cada instinto refinado por 60 millones de años de evolución debería estar disparándose en una única dirección, lejos. Pero esta rata no corre, no se paraliza, se gira hacia el gato. Camina con calma, deliberadamente, casi ansiosamente, directamente hacia el animal que va a matarla. Esta rata no es valiente, no está rota. La están conduciendo. Algo dentro de su cerebro ha metido la mano en el cableado de su miedo más profundo y ha invertido la polaridad, y ese algo está vivo. Se llama Toxoplasma gondii, un parásito unicelular más pequeño que un glóbulo rojo. No tiene cerebro, ni sistema nervioso, ni conciencia en ningún sentido significativo. Es un organismo en forma de media luna que existe para un único propósito: completar su ciclo vital. Y para completarlo, necesita que una rata camine hasta las fauces de un gato. Así que evolucionó la capacidad de hacer que eso ocurra. Recablea el miedo, edita el comportamiento, convierte a la presa en un sistema de entrega. Y hace todo esto desde dentro del cerebro, el órgano más protegido del cuerpo. Pero aquí viene la parte que debería preocuparte. Toxoplasma gondii no solo infecta a las ratas, infecta virtualmente a todos los animales de sangre caliente de la Tierra, incluidos los humanos. Aproximadamente 2.000 millones de personas, 1 de cada 3 humanos vivos hoy, llevan quistes de Toxoplasma gondii en sus cerebros ahora mismo. Microscópicas burbujas de parásitos latentes anidadas en el tejido neural esperando. Durante décadas, la medicina consideró estos quistes inofensivos, dormidos, irrelevantes, pero la evidencia sugiere otra cosa. El parásito que recablea el cerebro de las ratas quizá esté haciendo algo con el nuestro. Y si es así, lleva haciéndolo desde antes de que construyéramos ciudades, antes de que escribiéramos el lenguaje, antes de que supiéramos que estaba ahí. Para entender qué hace Toxoplasma, hay que entender qué quiere. El parásito puede infectar casi a cualquier animal de sangre caliente, aves, roedores, ganado, humanos, pero solo puede reproducirse sexualmente en un lugar: el revestimiento intestinal de un gato, en concreto el gato doméstico Felis catus y sus parientes cercanos. Dentro del intestino de un gato, Toxoplasma pasa por su fase sexual, produciendo millones de oquistes microscópicos, esporas de pared dura que pasan con las heces del gato, contaminan el suelo y esperan semanas, meses, incluso años para ser ingeridas por el siguiente hospedador. El gato es el hospedador definitivo. Todo lo demás, ratas, aves, ovejas, humanos, es solo un vehículo. Una estación intermedia. Un hospedador intermedio cuyo único propósito, desde la perspectiva del parásito, es acabar finalmente dentro de un gato. Un solo gato infectado puede liberar hasta 100 millones de oquistes en sus heces durante un periodo de 2 semanas. Esos oquistes son extraordinariamente resistentes, resisten a los desinfectantes, a la lejía, incluso al ácido clorhídrico del estómago, sobreviven en el suelo más de un año. Contaminan jardines, areneros, fuentes de agua, se pegan a verduras sin lavar, flotan en agua no tratada. La ubicuidad global del gato doméstico, hay 600 millones de gatos en la Tierra, significa que los oquistes de Toxoplasma están en todas partes: en el suelo, en el agua, en la lechuga, en el arenero donde juegan tus hijos. El ciclo vital es elegante en su horror. El gato libera oquistes, la rata ingiere oquistes del suelo contaminado, el parásito migra al cerebro de la rata y forma quistes tisulares, el comportamiento de la rata cambia, se vuelve menos temerosa, más imprudente, específicamente atraída por la orina de gato. El gato caza a la rata ya sin miedo, el parásito entra en el intestino del gato. La reproducción sexual empieza de nuevo. El ciclo se completa. Cada elemento de este ciclo ha sido refinado por millones de años de selección natural, incluyendo, y esta es la parte que importa, la manipulación conductual. El parásito no solo sobrevive dentro del cerebro de la rata, lo remodela. Pero lo que Joanne Webster encontró en su laboratorio de Oxford fue algo que nadie había predicho, algo que convirtió la parasitología en neurociencia de la noche a la mañana. En 1994, una parasitóloga llamada Joanne Webster en la Universidad de Oxford empezó una serie de experimentos que cambiarían nuestra forma de pensar sobre el cerebro. Su pregunta era simple:
¿Realmente Toxoplasma cambia la conducta de las ratas o la idea es solo folclore parasitológico? Infectó ratas de laboratorio con Toxoplasma gondii, esperó a que los quistes tisulares se formaran en sus cerebros y entonces las sometió a pruebas de comportamiento con una variable muy específica. Usamos un laberinto de 4 brazos. Cada brazo contenía un olor distinto, la propia cama de la rata, agua, orina de conejo y orina de gato. Las ratas normales evitan el brazo con orina de gato. Han evolucionado una aversión innata y cableada al olor de su depredador. Es una de las respuestas conductuales más fuertes en neurociencia de roedores. Las ratas no infectadas se comportaron exactamente como se esperaba. Evitaban el brazo de la orina de gato como si fuera la muerte misma, que para una rata es lo que representa, pero las ratas infectadas hicieron algo extraordinario. No solo toleraban la orina de gato, se sentían atraídas por ella. Pasaban significativamente más tiempo en el brazo de orina de gato que en cualquier otro. Se acercaban sin vacilación. Algunas ratas parecían buscarla activamente, volviendo al brazo del olor de gato repetidamente incluso cuando había otras opciones disponibles. El término que usamos fue atracción fatal. El parásito no solo reducía el miedo, estaba convirtiendo el miedo en atracción. El estímulo más peligroso en el ambiente de la rata se había vuelto el más interesante. Desde el punto de vista de la transmisión, era perfecto. Una rata atraída por la orina de gato es una rata que se acerca a los gatos. Cuando los investigadores examinaron los cerebros de las ratas infectadas, encontraron algo notable. Los quistes tisulares no estaban distribuidos al azar, estaban concentrados de forma desproporcionada y estadísticamente significativa en la amígdala. La amígdala es el centro del miedo del cerebro. Es la región que procesa la amenaza, que dispara la respuesta de lucha o huida, que le dice a la rata ese olor significa muerte, corre. Y Toxoplasma había acampado ahí, justo en el circuito que determina qué teme la rata. El parásito no se escondía en el cerebro, estaba ocupando el sistema del miedo. Pero la ubicación de los quistes solo era el principio. En 2009, investigadores de la Universidad de Leeds hicieron un descubrimiento que reescribió el libro de la manipulación parasitaria. Encontraron que Toxoplasma gondii contiene 2 genes que codifican la enzima tirosina hidroxilasa, la enzima limitante en la producción de dopamina. El parásito estaba fabricando dopamina. No la dopamina del hospedador, la dopamina propia del parásito, producida a partir de sus propios genes, inyectada directamente en el tejido neural circundante. Esto no tenía precedentes. Un organismo unicelular sin sistema nervioso produciendo exactamente el neurotransmisor que modula la recompensa, la motivación y el procesamiento del miedo en el cerebro de los mamíferos. Era como encontrar una ganzúa diseñada por algo que nunca había visto una cerradura, excepto que funciona perfectamente. Las ratas infectadas no solo pierden el miedo a los gatos, cambian de formas que van mucho más allá de una respuesta conductual única, se vuelven en general más audaces, exploran espacios abiertos que las ratas normales evitan, tardan más en retirarse de amenazas nuevas, sus niveles de testosterona suben, sus respuestas al estrés se amortiguan. Se convierten, en cada dimensión medible, en animales menos cautelosos y se vuelven más atractivas para las ratas hembra. Los machos infectados, con su testosterona más alta y su conducta más audaz, son preferidos como parejas. El parásito hace que su hospedador no solo sea más valiente, sino también más exitoso reproductivamente, asegurando que se propague a la siguiente generación. Toxoplasma gondii fue descubierto por primera vez en 1908, no en un gato ni en una rata, sino en un gundi, un pequeño roedor norteafricano, por Charles Nicolle y Louis Manseaux en el Instituto Pasteur de Túnez. El organismo tenía forma de media luna, toxon significa arco, plasma significa forma, y parecía no causar ningún daño particular. Durante la mayor parte del siglo XX, Toxoplasma fue considerado una curiosidad menor, un parásito de gatos que a veces infectaba a humanos pero no causaba síntomas en adultos sanos. Los estudiantes de medicina aprendían un dato sobre él: es peligroso en el embarazo. Por lo demás, se archivaba bajo irrelevante. Esa clasificación aguantó casi 100 años. Y entonces un biólogo evolutivo checo decidió ponerse a prueba a sí mismo. Jaroslav Flegr es biólogo evolutivo en la Universidad Carolina de Praga. A principios de los años 90, se dio cuenta de algo sobre sí mismo.
Se había comportado de forma extraña. Cruzaba calles con mucho tráfico sin mirar, corría riesgos innecesarios, sentía una extraña indiferencia al peligro que no podía explicar racionalmente. Era científico, notaba patrones, y cuando analizó su propia sangre en busca de anticuerpos contra toxoplasma, dio positivo. Estaba infectado. Me di cuenta de que yo era el experimento. Mi propio comportamiento coincidía con lo que sabíamos sobre ratas infectadas: respuesta al miedo reducida, más asunción de riesgos, tiempos de reacción más lentos. La pregunta era si esto era coincidencia o causalidad. Pasé los siguientes 20 años intentando averiguarlo. El primer estudio a gran escala de Flegr fue provocador. Recogió datos de accidentes de tráfico en Praga, específicamente, obtuvo muestras de sangre de conductores implicados en accidentes y los analizó en busca de anticuerpos contra toxoplasma. Los resultados fueron llamativos. Los conductores infectados tenían 2,5 veces más probabilidades de verse involucrados en accidentes de tráfico que los no infectados. La correlación se mantuvo tras controlar edad, sexo, consumo de alcohol y experiencia al volante. Un estudio turco posterior encontró que los conductores infectados tenían 3 o 4 veces más probabilidades de chocar. El mecanismo es el mismo que en las ratas. El parásito reduce el tiempo de reacción alterando los niveles de dopamina. Los individuos infectados muestran reflejos mensurablemente más lentos, no dramáticos, quizá 1/10 de segundo, pero en el tráfico, 1/10 de segundo es la diferencia entre frenar a tiempo y no. Los estudios de personalidad de Flegr fueron aún más inquietantes. Usando pruebas psicológicas estandarizadas en miles de sujetos, encontró patrones consistentes. Los hombres infectados puntuaban más alto en suspicacia, celos y dogmatismo. Eran más propensos a desatender reglas, menos preocupados por las expectativas sociales y más lentos en sus reacciones. Las mujeres infectadas mostraban el patrón opuesto en algunas dimensiones, se volvían más confiadas, más extrovertidas, más cálidas, pero ambos sexos compartían un rasgo: respuesta al miedo reducida. Los infectados no estaban locos, no estaban enfermos, eran, de forma sutil, mensurable y consistente, distintos. Y luego está la esquizofrenia, la conexión más controvertida y potencialmente la más significativa. Múltiples estudios han encontrado que los individuos con esquizofrenia tienen significativamente más probabilidades de dar positivo en anticuerpos contra toxoplasma. En algunos estudios, 2 o 3 veces más. Los países con tasas más altas de infección por toxoplasma tienen tasas más altas de esquizofrenia. El momento coincide. La infección por toxoplasma ocurre con frecuencia en la adolescencia. La esquizofrenia suele manifestarse en los últimos años de la adolescencia y en los 20. El mecanismo es plausible. La producción de dopamina del parásito podría alterar las vías dopaminérgicas que ya están implicadas en la esquizofrenia. No decimos que toxoplasma cause esquizofrenia. Decimos que puede ser un factor contribuyente, un desencadenante en individuos genéticamente susceptibles. El parásito aumenta la dopamina en zonas del cerebro donde el exceso de dopamina es el sello distintivo de la psicosis. Eso no es una coincidencia que podamos descartar. Imagina tu cerebro, 1,5 kilos de tejido que genera todo lo que llamas tu yo, tus recuerdos, tu personalidad, tus miedos, tus decisiones. Ahora imagina que en algún lugar dentro de ese tejido hay quistes, burbujas microscópicas, cada una conteniendo docenas de parásitos en estado latente. Llevan ahí años, posiblemente décadas, producen dopamina, modifican el ambiente inflamatorio. Pueden alterar la expresión génica en las neuronas circundantes. No los sientes, no puedes detectarlos. Tu sistema inmunitario ha construido un muro a su alrededor y ha declarado una tregua, pero la tregua tiene condiciones, y esas condiciones pueden incluir cambios sutiles en quién eres. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Pero ¿y si la manipulación va aún más profunda que el comportamiento individual? ¿Y si alcanza la forma en que funcionan sociedades enteras? Las tasas de infección por toxoplasma varían dramáticamente en el mundo. En Corea del Sur, aproximadamente el 6% de la población está infectado. En Gran Bretaña, alrededor del 22%. En Estados Unidos, cerca del 11%. Pero en Francia, la tierra de la carne cruda y los gatos omnipresentes, la tasa de infección llega al 80%. En Brasil, hasta el 67%. En partes del África subsahariana, más del 90%. No son números pequeños.
Son poblaciones enteras llevando un parásito cerebral que modifica la conducta. Y cuando los investigadores empezaron a comparar tasas nacionales de infección con datos conductuales nacionales, surgieron patrones difíciles de ignorar. En 2018, un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society encontró una correlación entre las tasas nacionales de infección por toxoplasma y las medidas de emprendimiento. Los países con tasas de infección más altas tenían más actividad emprendedora, más startups, más asunción de riesgos empresariales, más individuos eligiendo el autoempleo frente a la seguridad del trabajo corporativo. Los investigadores controlaron el PIB, los niveles educativos y los factores culturales. La correlación persistió. Piensa en lo que eso significa. Un parásito que evolucionó para hacer que las ratas caminen hacia los gatos puede estar influyendo en si los humanos montan negocios. Un microorganismo que modifica las respuestas al miedo en roedores puede estar dando forma sutilmente al perfil de riesgo económico de naciones enteras. Toxoplasma gondii lleva refinando su manipulación al menos 60 millones de años, desde que los gatos más antiguos divergieron de otros carnívoros. Cada generación de parásitos que era ligeramente mejor haciendo que las ratas se acercaran a los gatos sobrevivía con más éxito. Cada mejora marginal en la capacidad de modificar la dopamina del hospedador, de reducir su miedo, de alterar su conducta, fue seleccionada. Esto no es diseño inteligente. Es la optimización ciega e implacable de la selección natural aplicada al control mental a lo largo de tiempo geológico. Y los humanos solo hemos sido parte de la ecuación unos pocos cientos de miles de años. No somos el objetivo, somos daño colateral. Los cambios conductuales que experimentamos son efectos secundarios de un sistema optimizado para ratas y gatos. Al parásito no le importa que existamos, no lo necesita. Esto plantea una pregunta que la parasitología no puede responder, una pregunta para la filosofía. Si un parásito en tu cerebro aumenta tu dopamina, reduce tu miedo, te hace más propenso a asumir riesgos y asumes un riesgo, fue tu decisión, sentiste el impulso, sopesaste las opciones, elegiste. Pero el entorno neuroquímico en el que tomaste esa decisión fue modificado por un organismo que se beneficia de tu imprudencia. El parásito no pensó, no planeó, no tiene voluntad, pero tiene 60 millones de años de influencia optimizada sobre exactamente los sistemas neurales que gobiernan tus elecciones, donde termina el parásito y empieza tu libre albedrío. 600 millones de gatos domésticos comparten este planeta con 8.000 millones de humanos, viven en nuestras casas, duermen en nuestras camas, defecan en cajas que limpiamos con nuestras manos. Hemos vivido con gatos durante 10.000 años, desde que los primeros asentamientos agrícolas atrajeron roedores, que atrajeron gatos, que atrajeron a toxoplasma. La relación entre humanos y gatos es una de las más antiguas de la civilización, y toxoplasma ha sido parte de esa relación desde el principio. El parásito no es malvado, no es malicioso, no tiene más peso moral que un virus o un prión o una molécula de monóxido de carbono. Es un organismo que evolucionó para completar un ciclo vital y la modificación conductual de su hospedador es simplemente una herramienta tan amoral como la tela de una araña o el cebo de una Venus atrapamoscas. No te odia, no te ama, no sabe que existes. Simplemente persiste dentro del tejido de tu cerebro, produciendo su dopamina, modificando su microambiente, esperando un evento de depredación que nunca llegará, porque tú no eres una rata y ningún gato te va a comer. Puede que estés infectado ahora mismo. 1 de cada 3 humanos lo está. No hay una prueba rutinaria. El parásito no causa síntomas que te lleven a buscarla. Si alguna vez has cambiado la arena de un gato, has comido carne poco hecha, has trabajado en el jardín o has bebido agua sin filtrar, puede que lleves quistes de toxoplasma en tu cerebro en este momento. Nunca lo sabrías. Tu personalidad, tu tolerancia al riesgo, tu tiempo de reacción, tu susceptibilidad a ciertas condiciones psiquiátricas. Todo puede ser sutilmente distinto por culpa de un organismo del que nunca habías oído hablar. El gato tampoco lo sabe. No sabe que es el centro del sistema de manipulación conductual más exitoso del mundo natural. No sabe que un parásito evolucionó para usarlo como cámara reproductiva, remodelando los cerebros de cada animal de sangre caliente del planeta para servir a su ciclo vital. El gato simplemente está sentado en tu salón, ronronea. Te observa con esos ojos antiguos de pupila vertical.
y en algún lugar del espacio entre su mirada y tu cerebro, un organismo unicelular, sin ojos, sin cerebro, de 60 millones de años de antigüedad, ya ha ganado. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.